Si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. Solo entonces es posible ayudarlo. Esto tiene muchos siglos de historia, ¿no? Porque este es considerado Hipócrates el padre de la medicina. Entonces ya en esa época, ¿verdad? Se hablaba de que tenemos una razón más profunda del síntoma, del por qué sentimos lo que sentimos, ¿ya? Entonces vamos a ir dando también una vuelta a esa mirada de la profundidad del ser humano, ¿no? Entonces, para ir haciendo esto entre todos, me gustaría saber cómo te sientes en este momento y cómo llegas a esta clase si pudieras poner una palabra de lo que sientes. ¿Cómo te sientes para ir reconociendo nuestras emociones? Solamente en una palabra o en una frase, si quieres. Los voy leyendo en el chat. Tranquila, dice Isidora. Ok, perfecto, buenísimo. Ansiosa, cansada, ok, entusiasmado, muy bien. Tranquila, tranquila. Ujú. Preocupada, preocupada, pero es Alfredo. Ahí hay una cuenta, parece expectante. Ah, debe ser Carla. Ansioso, curiosa. Eso, me encanta Sol. Trae toda tu curiosidad para aquí. Curiosa, súper, expectante. Bien, me encanta todo eso porque hay que ser curiosos para entrar. Estos son nuevos paradigmas. Vamos a salir un poco de la medicina alópata para abrir directamente a la biología. Yo no les voy a hablar nada esotérico. Eso viene interesante porque hay una confusión. Hay algunas terapias que utilizan lo esotérico, algunas técnicas más bien, ¿ya? Aquí no van a encontrar nada esotérico, vamos a hablar de ciencia, de biología, ¿ya? Y cuando reconocemos y nombramos lo que sentimos, es la primera regulación emocional que evita los síntomas. Y esto es parte de lo que yo enseño en la escuela, en los distintos programas, regulación emocional. Porque si tú tienes regulación emocional, vamos a evitar tener síntomas. Y eso es lo interesante. El síntoma nos habla de algo que no estamos pudiendo expresar en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué enfermamos? Todos nos hacemos esa pregunta, ¿no? Llevamos quizás mucho tiempo preguntándonos, ¿por qué me enfermo tanto? ¿Por qué llevo tantas enfermedades lo que va este año? De repente me toca ver pacientes, ¿no? O todo el año me dan, no sé, 3 amigdalitis o 3 resfríos grandes o vivo con problemas de un síntoma, una enfermedad que está en cronicidad, que llevo mucho tiempo con eso, o tengo distintas patologías o distintos síntomas a lo largo de mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que enfermamos? ¿A qué le gustaría escribir en el chat? ¿Por qué se te ocurre? ¿Ya? ¿Por qué enfermamos? Sobre todo los nuevitos, ¿ah? Me interesa escucharlos. ¿Por qué enfermamos? ¿Qué se te ocurre? Esto lo hacemos entre todos. La idea es como vaciar nuestra mente y sacar lo que tenemos dentro. ¿Alguien se le ocurre alguna idea de por qué? Por no expresar las cosas que sentimos, por no soltar las emociones, bajas defensas. Sí, también. Una forma reactiva del cuerpo de mostrar que algo pasa, exactamente. Pero no le hacemos caso. Ese es el problema. Por no hablar. Entonces, Rudolf Steiner, que fue un filósofo creador de la medicina antroposófica, de los colegios Waldorf, no sé si han escuchado de la antroposofía, que es la medicina, fue un adelantado en sus tiempos, ¿ya? Hablamos de fines de 1800, principios de 1900. Él dice, planteaba que enfermamos porque sentimos. Podemos estar 3 minutos sin respirar, antes que nos llegue una hipoxia y morir sin oxígeno en el cerebro. 3 días sin beber agua, en lo normal, ¿no? 3 semanas sin consumir un alimento y no morir de inanición, pero nunca podemos estar sin sentir. Nunca dejamos de sentir. Todo el tiempo nos llegan estímulos, sensaciones y estamos sintiendo.
la información que nos llega a través de los sentidos, ¿no? Bien, ahí siguieron a hablar por no hablar. Yo sé que a mí me pasa, no sé por qué no lo puedo superar. Ujú, ok. Entonces, cuando una emoción es demasiado intensa, reprimida o sostenida en el tiempo, altera la organización del cuerpo. ¿Y qué entendemos por organización? La química del cuerpo. Entonces, si soy una persona que vive pensando en los desastres que van a suceder, esto lo profundizo yo harto en los programas, pero hablamos de que la mente produce más de 90.000 pensamientos al día. Eso es lo que dice la neurociencia. Pero el problema es que el 90% de esos 90.000 pensamientos no son verdad. Entonces sufro por lo que no ha pasado. Sufro por lo que no es real. Entonces mi cuerpo está siempre con un cortisol elevado y eso afecta el sistema autoinmune. Cuando alguien dijo, me baja las defensas, ¿por qué te bajan las defensas? Si todos tenemos las mismas defensas, excepto que hay alguna patología, ¿verdad? Con respecto al sistema autoinmune. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Químicamente hay una alteración. Hay hormonas que están más tiempo en el torrente sanguíneo que me impiden reponerme. Por ejemplo, un pic de cortisol demora 7 horas como mínimo para reorganizar de nuevo nuestro sistema nervioso. Entonces, me cuesta mucho rato volver a mí. Y eso es parte de lo que yo enseño en los programas, es cómo aprendes herramientas súper simples para que tu sistema nervioso somático vuelva a organizarse. La enfermedad, el síntoma surge porque hay un descontrol, hay una, como dice acá, hay una desregulación en la organización normal de tu cuerpo. Y esto es pura biología. Entonces, la enfermedad aparece como consecuencia de ese desequilibrio, porque ya el cuerpo no dio más. Entonces, resentires no elaborados, como se habla en la biodescodificación, ni expresados, se graban en la biología. Entonces, el cuerpo programa, encarna, ¿cierto? Lo que la mente no puede resolver. Es biología. Enfermamos cuando perdemos contacto con nuestra esencia, con nuestro ser, con nuestra alma, cuando nos desconectamos de nosotros mismos y de esa parte amorosa que somos, porque si hay algo que sabemos, que los seres humanos somos, tenemos esta energía, le podemos llamar amor, esta energía crística para quien crea en eso, pero es una parte amorosa que tenemos dentro. Y cuando aparece este síntoma es porque nos desconectamos. De hecho, muchas tribus, ¿verdad? Y a lo largo de la historia de la humanidad se ha hablado de esto. Cuando el hombre pierde su conexión con su esencia divina, empieza la desregulación o el desorden químico. Y nos desconectamos cuando perdemos la seguridad dentro de nosotros. Lo que sucede es que estamos, cuando somos chiquititos, ¿verdad? Nos sentimos seguros en brazos de mamá o de quien está a nuestro cargo. Pero si algo pasa, si hay una separación, si mamá tiene que volver a trabajar, si mamá viaja, si hay algo, ¿verdad?, que nos separa, yo voy a sentirme en peligro, porque eso es de los mamíferos. Cuando yo no me siento contenido, me siento en peligro. Y el sistema nervioso no dice, estoy en peligro, dice, me voy a morir. Es por eso que es uno de los miedos que sienten los niños pequeños desde que son bebés. ¿Y qué nos hace perder la seguridad? El trauma, ¿ya? Que es lo que trabajamos en profundidad en los programas. ¿Y qué significa trauma? Significa herida. Es una reacción emocional, corporal y neurobiológica ante una situación que supera la capacidad de enfrentar de una persona. Cuando yo estoy en trauma, estoy en algo que no puedo resolver con mis sentidos. Y un trauma puede ser cualquier cosa. Podemos tener traumas hasta el último día de la vida. ¿Por qué? Porque somos mamíferos. Porque es nuestra manera natural
de reaccionar frente a lo que yo siento como peligro. No importa que sea grande, pero aún más los niños, porque los niños no tienen las herramientas para hacerle frente al dolor, al miedo, a la tristeza. Entonces hay una sobrereacción. Por eso hay niños que se enferman, ¿no? De repente en algunas redes sociales, hace poco yo abrí mi TikTok y hay mucha gente que pregunta, no sé si hay alguien de aquí que vino de ahí, y es difícil entender para ciertas personas que esto es biología, estamos hablando cómo funciona nuestro sistema nervioso. Entonces, si tú sufriste trauma desde niño, vas a tener un sistema nervioso más alterado, vas a tener una amígdala más sensible, que es lo que hablamos en el programa, que la gente que ha sufrido mucho trauma tiene una amígdala más grande de lo normal. Y con las habilidades terapéuticas que se aprenden, podemos hackear este cerebro traumatizado. Entonces, ¿qué es ese estado de seguridad? Es un estado del sistema nervioso dentro de nuestro cerebro. Es un equilibrio entre el sistema nervioso autónomo, involuntario, y del sistema nervioso voluntario. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el involuntario? Respirar, digerir, ¿verdad? Estoy metabolizando los alimentos, el cuerpo sigue procesando nutrientes, absorbiendo, eliminando, metabolizando los desechos, etcétera. ¿Ya? Entonces yo no le doy una orden a mi sistema nervioso autónomo para funcionar. Funciona. Pero hay un sistema nervioso que es voluntario, como yo voy a tomar esto en mi mano. Estoy decidiendo tomarlo. Entonces, hay un espacio, hay un equilibrio entre estos dos sistemas que con el trauma se desorganiza. Entonces, soy un bebé chiquitito, mis papás pelean, hay gritos en mi casa y yo no sé lo que está pasando. Escucho que hay gritos. Entonces, ese bebé no puede volver a su estado de seguridad porque no tiene un camino trazado. Esto lo ejemplifica muy bien Gabor Maté, no sé si lo conocen, yo tomé algunas clases con él, y él explica en su metodología de la indagación compasiva, explica que es como el guardia de seguridad que está fuera de la discoteca. El guardia de seguridad no está luchando con nadie. El guardia de seguridad está listo para luchar, pero no lucha. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Muchas veces estamos así, peleándonos con todo el mundo, peleándonos con nosotros mismos. Es por eso que aparecen las enfermedades autoinmunes. Peleo conmigo porque no me puedo defender, no puedo poner límite, no puedo decir que no, ¿no? Entonces, también una parte de las compulsiones y de las adicciones está en ese lugar. Entonces, cuando yo no puedo expresar lo que realmente necesito, vamos a hablar de eso más tarde, aparece un conflicto, ¿ya? Entonces, el niño que aprendemos siendo niños, ¿verdad? A encontrar ese camino trazado. Entonces, volviendo al guardia de seguridad, si viene alguien que quiere colarse en la entrada, el guardia va a actuar, lo va a sacar y luego va a volver a su lugar listo para la acción, pero no está en la acción. Nosotros estamos en la acción siempre. Hay gente que vive luchando, vive peleándose con todo el mundo. Ahí podemos tener presión alta, por ejemplo, ¿no? Colesterol alto, ciertos síntomas que nos hacen estar siempre a la defensa, siempre en la lucha. ¿Ok? Entonces, cuando somos bebés, dependemos completamente de los adultos para sentirnos seguros. Entonces, si nuestros cuidadores, mamá, papá o alguien que esté a nuestro cargo, no importa quién sea, nos atiende con amor, con atención, nuestro sistema nervioso va a aprender y va a codificar el mundo es seguro. Puedo relajarme, puedo estar en paz, puedo sentirme bien en mi cuerpo. Eso es muy importante. Pero si hay abandono, gritos, frialdad emocional, abuso o cualquier otro tipo de trauma, el sistema nervioso va a aprender no es seguro y va a vivir en modo de defensa, va a vivir en modo estrés, ansiedad, tensión constante. Entonces nunca puedo volver a mi estado de seguridad. Lo interesante de esto, queridos míos, es que se puede aprender. Se puede aprender a volver a tu estado de seguridad sin necesitar algo externo, como una sustancia, como la comida, cómo comprar, cómo limpiar, cómo
todos estos falsos recursos, como le llamo yo. Entonces, durante mucho tiempo vivimos buscando ese lugar seguro fuera. Entonces, desde que somos pequeñitos, desde que nacemos, vamos lidiando con estos conflictos, traumas, necesidades emocionales que nos desconectaron de ese lugar seguro. Y vamos a pasar mucho tiempo tratando de encontrar esa seguridad afuera. Incluso cuando somos grandes, la buscamos en personas. De repente puedo tener un apego con alguien. No puedo dejar a esta persona porque me siento apegado a ella. Me siento un apego emocional. ¿De dónde vendrá este apego? Hay que revisar hacia atrás, ¿no? Entonces, finalmente, en los programas lo que hacemos es visitar nuestra historia, ir y mirar qué nos pasó, por qué somos como somos, qué nos pasó que estamos buscando siempre afuera y cómo busco. Cada uno tiene sus falsos recursos, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hacer un ejercicio ahora. ¿Cuál es tu síntoma? Lo que te trajo aquí hoy. Quiero que lo escribas en una hojita. ¿Tienes una enfermedad crónica? ¿O tienes problemas para relacionarte con los demás? ¿Te cuesta encontrar tu lugar? ¿Tienes una adicción? ¿Sufres alguna compulsión? Quiero que lo escribas en una hojita. Describe en detalle tu síntoma. Elige uno, ¿ah? Para quien tiene más de uno, elijan uno, porque con ese vamos a trabajar. Solo uno. Me encantaría saber después, no les pregunté de qué país estás conectándote, si son todos de Chile o si hay gente de otras partes. Me encantaría saber. O de qué región de Chile estás. ¿Cuál es tu síntoma? Ok, Isabel de Viña. Gracias, Santiago. Muy bien. Entonces, ¿qué es un síntoma? Desde esta mirada, ¿no? Es cualquier señal o manifestación que nos da el cuerpo o la mente para llamar nuestra atención sobre algo que necesita ser visto, comprendido o sanado. No es el enemigo, sino un mensajero. Ok, son todos de Chile hasta ahora. Osorno, Santa Cruz, Santiago, etcétera. Bien. Pero un mensajero de qué? ¿Qué es lo que necesita, qué mensaje necesita entregar? ¿Cómo responderías en relación a tu síntoma? ¿Cuál es el mensaje que quiere entregar tu síntoma que no has puesto atención, ¿no? ¿Qué se te ocurre? Esto es para que lo hagas tú, ¿no? ¿Qué crees que vino a decirte tu síntoma de ti y de tu historia? ¿Con tu síntoma te pareces a alguien más? Por ejemplo, ¿tienes la misma enfermedad que tu mamá, que tu papá, que algún abuelo, que algún tío? ¿Se repite este síntoma en la familia? Más adelante vamos a hacer otro trabajo con este síntoma, ¿ya? Pero para que vayamos pensando, pues, en realidad lo que hacemos aquí con esta metodología es preguntarte cosas que nunca te has preguntado. Esto no quiere decir que el síntoma sea tu culpa, porque ahí también se malentiende. Hay mucha gente que cree que uno se enferma porque sí, con intención. Nadie quiere estar enfermo. La enfermedad es una solución de algo, ¿ya? Entonces, desde el método NES es una metáfora de nuestro mundo emocional y que trae una información para tomar conciencia de algo que ocurrió en nuestra historia. El método NES es una metodología terapéutica pionera en Chile que va más allá de tratar los síntomas, identifica y sana la raíz emocional de ellos.
Entonces, ¿qué es lo que aborda? Aborda el origen profundo de síntomas, enfermedades, compulsiones y adicciones desde una visión holística. Su enfoque reúne herramientas como la neurociencia, la biodescodificación, la epigenética, la sanación de trauma y memorias transgeneracionales, la liberación de creencias limitantes y desarrollo espiritual y emocional. Todo eso es lo que se hace en el método. Y por eso también llega tan profundo, ¿no? Entonces, el método NES la N viene de neuroemocional, que ahí es donde ponemos el trauma, la biodescodificación, la neurociencia, la epigenética, etc. La E es de energético y espiritual, porque entendemos que no somos solamente un cuerpo físico, somos un cuerpo espiritual energético. Tenemos distintos cuerpos, aprendemos también a conectarnos con esa sabiduría, a volver a esa esencia, a esa alma. Y la parte sistémica es el árbol o el transgeneracional. Todo lo que vivieron los ancestros de alguna u otra manera lo estoy llevando yo también. ¿Ya? Todo esto es el camino integral hacia la transformación personal de los individuos que pueden recibir esta metodología. ¿De dónde viene esa historia? ¿Es información consciente o inconsciente? Por lo general, es una información que viene de nuestro mundo inconsciente. Entonces, tenemos tres tipos de mentes. Tenemos una mente consciente, que es la parte que se encarga de darnos el don de la percepción de la realidad. Todo lo que yo soy consciente que voy viviendo, ¿no? Todo lo que puedo contar. Por ejemplo, si yo te pregunto ahora, ¿qué almorzaste hoy día en la mañana? Seguramente te acuerdas. Pero si yo te pregunto, ¿qué almorzaste un 8 de julio del año 2024? Lo más probable es que no te acuerdes, a menos de que haya sido una fecha especial, ¿no? Entonces, la mente consciente es todo lo que capto a través de los sentidos. Y luego tenemos una mente subconsciente que nos da acceso a aquellas cosas y vivencias que hemos tenido con información específica, pero que por el momento permanece olvidada. Entonces, tenemos que ir un poquito más atrás. Así, yo me acuerdo que mi mamá me golpeaba cuando yo era niña. O me acuerdo que el día que se murió mi abuelo y que yo lloré mucho. Me acuerdo el día que se separaron mis papás y mi papá se fue con las maletas y me acuerdo de todo eso, pero no sé lo que yo sentí. No recuerdo lo que programé a través de esa experiencia. Por ejemplo, los hombres se van, los hombres abandonan. Puede haber sido que programé, las mujeres se quedan solas. Puede ser que programé, si mi mamá pegó, quien te ama te puede dañar, ¿no? Entonces fui aprendiendo cosas y eso habita en la mente inconsciente. Y es ahí donde tenemos ocultas millones de experiencias por las que hemos pasado desde que nacimos, pero no son recordables. Entonces, impulsos, tendencias, impresiones, pensamientos, enfermedades, todo lo que está reprimido, porque no es consciente, está aquí. Y es esta mente la que está conectada con el inconsciente del clan y también las memorias del alma, que es lo que trabaja el método. Entonces, en estos dos últimos niveles, el subconsciente y el inconsciente son muy metafóricos. Traen información muy valiosa, ¿ya? Que si lo manifiesto al consciente, podemos resolver traumas, problemas, adicciones o experiencias dolorosas. ¿Por qué me da miedo la oscuridad? ¿Por qué fumo? ¿Por qué como? ¿Por qué tengo una TOC? ¿Por qué tengo dependencia emocional con mis parejas? ¿Por qué todas mis parejas son infieles? ¿O por qué yo soy infiel? ¿Por qué me cuesta relacionarme con los demás? Todo eso va a venir de una mente que no es consciente. Pero la gracia de la metodología es que tengo una llave para abrir eso, que es la manera de hacer preguntas. Y es donde la metodología toma las técnicas de la PNL, de la programación neurolingüística y de la hipnosis. Es esa la llave que se utiliza para abrir el inconsciente, porque el inconsciente es metafórico. Solo un 1 y un 2% de nuestra mente es consciente. Entonces imagínense todo lo que hay adentro que no eres consciente. Y eso es lo que
trabajamos en el programa, los programas, ¿no? El síntoma generalmente viene de las capas más profundas de tu mente. O sea, para poder transformarnos, debemos aceptar el síntoma, aceptar que estoy padeciendo esto, que es una verdad, por supuesto, no puedo negar. Cuando negamos el síntoma va a volverse más grande para que yo lo vea. Entonces, acepto que tengo esto, que estoy padeciendo este síntoma o esta enfermedad para poder transformarlo, si no, ¿cómo? Si yo estoy negando, evitando, el síntoma se va a hacer más grande para que yo no pueda ver. Reconocer para sanar. Si no reconozco, no puedo sanar. Si estoy en la inconsciencia pura, no puedo, ¿no? Y no es tu culpa estar en la inconsciencia. Es porque fue tu solución. Fue tu solución no sentir. Pero ya sabemos que no podemos estar sin sentir. Por algún lado está saliendo lo que sientes. Síntomas, compulsiones, adicciones, etcétera, ¿ya? Pero también las enfermedades tienen un origen epigenético. ¿Y qué es la epigenética? Es una ciencia que estudia cómo el ambiente, las experiencias y el estilo de vida pueden activar o desactivar genes sin modificar la secuencia del ADN. Hay uno de los médicos que fue pionero, el doctor Bruce Lipton, ya 30 años, debe tener su descubrimiento o más quizás. Él estaba trabajando con células madres. Y como siempre pasan estos experimentos, de manera involuntaria, cambió el ambiente de unas células que eran exactamente iguales, que las dividió, ¿no? Y resulta que un ambiente distinto, ácido, ruidoso, cambiaba la manera en que ese gen se expresaba. Entonces, él descubre que todas las células del cuerpo humano contienen la misma información, pero no todas se van a expresar de la misma manera, porque va a depender de algunos factores. ¿Cuáles son esos factores? La contaminación del aire, alimentos, ya no hablamos de alimentos procesados, de ultraprocesados. Piensa en todo lo que viene en un paquete, está muerto, no tiene ningún nutriente. Incluso, sobre todo, ¿no? La leche en polvo, todo lo que venga en un paquete lleno de conservantes, lleno de químicos, no le hacen bien a tu cuerpo. Las radiofrecuencias, o sea, el electromagnetismo, ¿ya? Las ondas de radio, las antenas, absolutamente todo eso. Hay estudios, lo que pasa es que cierta gente no quiere que sepamos que seamos pacientes informados. La calidad del agua. Todo esto lo hablamos también en los programas como cambio desde afuera hacia adentro. Los medicamentos, imagínate, tomo algo para la acidez y resulta que el omeprazol, que activa sobre la bomba de protones, me hace un daño hepático. Estoy inventando, ¿ah? Entonces, después tengo que tomar otra cosa para eso. Entonces, al final vivimos medicados y esos medicamentos tienen efectos en los órganos, sobre todo el hígado y los riñones. Mala nutrición, como siempre lo mismo, o como poca proteína, me alimento de solo frutas, por ejemplo. No sé, hay ciertos rasgos que hay que mirar, si realmente estoy nutriéndome bien o no. Estrés oxidativo, siempre estoy en el estrés, en lo que estoy padeciendo, ¿no? Lo que me falta, lo que no he cumplido. Hay un gran tema con el estrés oxidativo que se produce con las carencias. Cuando hay carencias de dinero, cuando hay una enfermedad crónica. Llevo 10 años con un dolor. Imagínense cómo está ese cuerpo lleno de estrés. Emociones no expresadas. Todos ellos alteran la información celular, ¿ya? Entonces, ¿cómo estoy viviendo mi vida? Mirando solamente esta lista, cada uno de estos se abre un poco más si seguimos trabajando eso. Solo un 4% de las enfermedades son hereditarias según la epigenética. Entonces, si tienes miedo de tener Alzheimer, cáncer, Parkinson, no sé, problemas en algunos órganos porque tu familia lo tuvo, cambia el ambiente. Ok, en tu familia son todos enojones y todos los hombres han muerto de
cáncer de esófago, de estómago o de vesícula, todos le sacaron la vesícula. Ok, tú tienes un 4% de heredar esa enfermedad, pero no tienes por qué heredarla si tú cambias el ambiente donde viven esas células. Haciendo ejercicio, ¿verdad? Expresando tus emociones, mirando lo que pasó hacia atrás, a tus ancestros, etc. Entonces, muchas enfermedades tienen un componente epigenético porque nuestras experiencias, hábitos y entorno pueden influir en la forma en que se expresan los genes relacionados con la salud y la enfermedad. Además de la herencia genética, recibimos una herencia emocional, relacional, cultural y familiar. Somos consecuencia de quienes nos criaron. Yo siempre digo en el diplomado que nosotros criamos hijos y también los creamos. Nosotros les creamos el cerebro con los mandatos, con las imposiciones, ¿verdad? Con las creencias que imponemos. Esto no quiere decir que sea bueno o malo, pero si somos adultos podemos liberar ciertas cosas. Por ejemplo, si te aprendiste en tu vida, escuchaste a tus papás que para tener dinero había que sacrificarse, había que esforzarse, ¿qué crees que va a pasar? El dinero para ti va a ser difícil, te va a costar, siempre va a estar asociado a un sacrificio. Entonces estamos llenos de creencias. Dentro de mi metodología es demasiado importante la liberación de la creencia, porque la creencia es quien genera la realidad. Por eso hay algunos métodos terapéuticos que no funcionan, porque trabajan por la superficie, no van a lo profundo. Y también existe un factor transgeneracional que propone que gran parte de nuestros conflictos pueden estar influidos por historias familiares no resueltas, ¿ya? Y ahí es donde entra la parte sistémica o las constelaciones familiares, ya que yo lo trabajo de dos líneas, constelaciones y terapia sistémica de Marc Fréchet, que era un psicólogo francés, y también Salomon Selam, que es un francés pero radicado en México. Bien, entonces para explicarlo de una manera más gráfica, para los que son más visuales, la genética son los cimientos y la estructura, es lo que recibes al nacer, tu código genético, tu potencial, tu diseño, ¿ya? Y la epigenética serían los interruptores que encienden o apagan ciertas habitaciones. Entonces, todo lo que pasa en el ambiente, experiencias vividas, traumas, emociones, alimentación, van a hacer que se activen ciertos genes. Algunos sí, otros no. Y la herencia transgeneracional sería el sótano. Todas las historias, reglas, secretos, todas las lealtades invisibles, creencias, patrones, están guardados abajo. Para ir al sótano necesito luz. Yo no tengo ni idea lo que heredé, pero sí les aseguro que tienen herencia transgeneracional. Hay uno de mis maestros franceses que es Jean Guillaume, él tiene también su propia escuela, él decía que el 80% de los conflictos son transgeneracionales. No sé si será tanto, ¿okay? Pero sí es bastante, por la experiencia clínica que yo tengo. De una u otra manera, siempre está ahí el tema transgeneracional. Bien, existen distintos tipos de síntomas. Tenemos síntomas a nivel físico, como un dolor crónico, migrañas, yo puse algunas, no puse todo, alergias, enfermedades autoinmunes, cáncer, fatiga, etc. Tenemos síntomas conductuales como adicciones, comida, alcohol, redes sociales, trabajo, etc. Compulsiones como una limpieza, control, comprar, masturbarse. Emocionales, ansiedad, depresión, irritabilidad constante. Miedo, como en las crisis de miedo, ¿no? Sentimiento de vacío, de abandono. Conflictos o síntomas de tipo relacionales o sistémicos. Patrones que se repiten. Todas las mujeres de mi familia están solteras. Todos los hombres son infieles, ¿no? Todos los hombres se mueren de infartos al corazón. Cosas que yo veo que se repiten. Conflictos familiares que están en repetición. Y ahí es donde entra entonces la mirada sistémica. El síntoma no es solo individual, puede estar conectado con tu sistema familiar. Entonces, en los síntomas físicos podemos hablar de síntomas o enfermedades. Entonces, ¿qué es la enfermedad? Desde esta mirada, es una solución biológica a un conflicto emocional
que no tuvo solución interna ni externa. Toda enfermedad comienza con un choque biológico o trauma o un biochoc. Todo queda en el inconsciente biológico. Todo queda ahí y desde ahí desprende y se activa el órgano preciso. ¿Y qué es un biochoc? El biochoc es algo que pasa inadvertido en la persona porque habita en este inconsciente biológico. Existen algunas condiciones para que un biochoc se manifieste. Es algo inesperado, repentino y imprevisto. Es una noticia que me cayó como un golpe, como un balde de agua fría. Me quedé congelado, me quedé petrificado, me quedé sin habla. Son frases que dicen los pacientes. Es algo dramático, brutal, intenso, no me lo esperaba. No, jamás pensé que esto iba a ocurrir. Vivido solo y aislado, aunque estés rodeado de gente, ¿no? Por ejemplo, estoy en un restaurante, mi novio me dice que no, ya no se va a casar conmigo y que se va a casar con mi mejor amiga, que está de novio con mi mejor amiga. Es algo inesperado, repentino, imprevisto, dramático, brutal, intenso. Estoy lleno de gente en un restaurante, no puedo expresar lo que estoy sintiendo. Lo vivo de manera aislada, aunque esté llena de personas alrededor. No hay solución, porque ¿qué hago? Me acaba de decir que me deja por mi mejor amiga. O sea, ¿se imaginan la cantidad de conflictos que eso puede traer? El problema es que no lo expreso en el momento. ¿Y qué nace este extraordinario descubrimiento? Lo estoy hablando bien a la rápida, ¿no? El doctor Hammer. Es un médico, radiólogo, oncólogo alemán, que en los años, principios de los años 70, sufre una pérdida, ¿ya? Eh, Él sufre la pérdida de uno de sus hijos de manera dramática, brutal, inesperada. Uno de sus hijos es alcanzado por una bala loca, ¿ok? Y tanto él como su mujer, que también era médico, desarrollan cáncer. Ella venía atravesando ya algunos cánceres, pero ambos activaron cáncer en las gónadas. ¿Qué son las gónadas? Los testículos y los ovarios. ¿Para qué sirven las gónadas? ¿Para qué sirven? ¿Quién sabe? ¿Qué hay ahí? Para reproducción. Para la reproducción, exactamente. Ahí está la chispa de la vida, ¿no? Porque están las dos células, la más grande y la más pequeña del cuerpo. Entonces, ¿cuál fue el impacto que él sufrió? No podían tener más hijos porque ya era un matrimonio de edad madura. Entonces, como no puedo hacer este hijo, hago un hijo simbólico y hago un tumor. Ambos les pasó el mismo cáncer. Entonces, ahí el doctor Hammer empieza a cuestionar si dice, a ver, aquí algo pasó. ¿Por qué a ambos nos dio un cáncer en las gónadas tras la pérdida de Dirk, así se llamaba su hijo? Y empezó a entrevistar a sus pacientes. Y encontró que el 100% de ellos había tenido un biochoc, un drama, un trauma, que no había sido expresado antes de la aparición de los síntomas. Primero él empezó a estudiar el cáncer y luego las otras enfermedades, cada tejido. Y esto se basa en la embriología, cómo fueron gestándose los distintos tejidos cuando somos fetos. ¿Ya? No lo voy a explicar ahora porque es un poquitito más complejo, ¿sí? Pero es lo que enseño en el diploma. Entonces, así las células cerebrales que reciben el impacto envían una señal bioquímica a las células del cuerpo, ¿ya? Entonces, él dice, cada patología tiene su origen en un biochoc, un momento conflictivo, inesperado, brutal, impacta un área específica del cerebro que él le llamó el foco de Hammer, el que es visible en un escáner cerebral. En el diplomado yo les muestro ahí fotitos de escáner donde sale el anillo, ¿no? Y esas células cerebrales que reciben el impacto envían una señal bioquímica a las células del tejido. Entonces,
mi hijo se murió, ¿verdad? No hay más hijos, no puedo hacer otro hijo. Ese evento externo envía un impacto, impacta en la parte del cerebro donde están las gónadas y eso impacta el tejido. Consecuencia, tumor en las gónadas. Entonces, cada parte, cada tejido del cuerpo tiene su propia inteligencia y su propio resentir. Entonces, toda enfermedad tiene una lógica biológica. Toda enfermedad es una reacción biológica, es una adaptación a un instante conflictivo que ya no está, que ya no es. Tiene una utilidad biológica. ¿Para qué me sirve el síntoma? ¿Para qué me sirve hacer un eczema en la piel? La piel tiene que ver, son 3 capas, ¿ya? Entonces son distintos conflictos. La epidermis, que es la parte superior, es un conflicto de separación. Hago un eczema porque me siento separado de alguien. ¿De quién estoy separado? Si hago un tumor en las mamas, ya no puedo anidar, alimentar, nutrir a un hijo o a una pareja, dependiendo de la mama. ¿Ok? Cada tejido va a hablar de una utilidad biológica. Entonces, satisface una necesidad biológica. Y viene, por supuesto, de nuestra mente inconsciente. Hay una programación. Entonces, ¿cómo impacta el biochoc? Esto va a ser relegado al inconsciente, ¿de qué manera? La triada. La psiquis, o sea, nuestra mente, define el lugar y depende cómo se vive el evento o el conflicto. Y eso va a determinar la zona del cerebro que va a ser impactada, ¿ya? Si no puedo nutrir a mi hijo, va a tocar el relé preciso del cerebro donde están las mamas y eso va a mandar un mensaje bioquímico al tejido y voy a producir un aumento de células, que eso es lo que es un tumor. Entonces, el impacto primero es psíquico, va a determinar cuál va a ser el relé, el programador. Cerebral, el relé específico, el foco de Hammer, el computador, la parte física del cerebro. Y luego el orgánico, específicamente el tejido específico con el conflicto, ¿ya? Entonces, todo va a ser psíquico, cerebral y orgánico. Entonces, hoy que estás aquí en esta clase, ¿qué es lo que sientes que te gustaría transformar, sanar y reparar? Con toda la conciencia que en este ratito puedes haber adquirido. ¿Qué es lo que te gustaría transformar, sanar y reparar? ¿Ya? Para que lo hagas tú ahí en tu hojita de ejercicios. ¿Qué sientes que te ha sido difícil, no? Generalmente lo que nos ha impedido transformarnos hasta ahora son las falsas creencias que tenemos sobre nosotros, sobre la vida, sobre la salud, sobre la enfermedad. ¿Qué pasa cuando un médico nos dice tienes algo incurable? ¿Qué le decimos? Al médico le creemos. ¿Y qué pasa si no le creemos? ¿Qué es lo que a mí me pasó, no? Cuando yo recibí un diagnóstico de una enfermedad incurable y yo dije, yo voy a hacer, entonces le dije, la primera persona que va a sanarse de esto. Porque si le creemos, ¿verdad? A quien nos da el diagnóstico, estamos entregando nuestro poder de autocuración. También nos impide transformarnos en la lealtad invisible que tenemos hacia los ancestros. Por ejemplo, si toda mi familia son diabéticos, no puedo no ser diabéticos, soy desleal. Y eso es lo que se malentiende de manera inconsciente. Si son todos pobres, no puedo ser rica, ¿no? Si todos consiguieron el dinero con sacrificio, no puedo estar libre de eso. Entonces, desde esta metodología, los seres humanos somos una unidad compuesta de 4 realidades, como vimos recién, ¿no? Está la parte orgánica, cerebral, psíquica, y además está la parte energética o alma. Y esa unidad va a crear nuestra realidad, lo que somos. En resumen, solo somos energía. Y esa energía se expande o se contrae por nuestras emociones. ¿Y qué son las emociones que están detrás de los síntomas?
son energía en movimiento. Siempre están en presente y pueden durar hasta 120 segundos. Entonces, si yo tengo rabia por una situación y resulta que estoy enojado con alguien, con una persona, días, semanas, meses, años inclusive, eso ya no es una emoción. Estamos hablando de otra cosa. Las emociones son viscerales en el cuerpo, arcaicas, simples, animales, espontáneas. Siempre van a surgir porque cumplen una función de adaptación. ¿Cuántas emociones puedes reconocer? Así rápidamente, para que escriban en el chat. ¿Cuántas emociones puedes reconocer? ¿Solo una? Sol, alegría, no más. Amor, miedo, alegría, varias. Tristeza, enojo. Ok, la idea es que cuenten cuántas. En general, reconocemos pocas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las emociones que más transitas durante el día? Son 7 las emociones básicas, las que estudiamos en los programas, pero tenemos distintos estados afectivos, que no es lo mismo que emociones. Y ahí podemos sentir hasta 700, pero no somos conscientes, porque tenemos y utilizamos muchos comodines emocionales. Digo que fome, que lata, que penca, pero ahí no estoy diciendo nada. Ay, sí, me da mucha lata esta situación. Uy, que penca lo que te pasó, que fome. Pero no estoy liberando nada ahí. Son comodines emocionales que no liberan. Estoy en la cabeza. Para poder liberar necesito bajar esa emoción al cuerpo. Entonces yo te puedo preguntar, ¿cómo se siente tu cuerpo cuando siente eso fome? Porque fome no es una emoción. Lata no es una emoción. ¿Ok? Es bien importante darle el espacio real a eso que estamos sintiendo. Y esas emociones con las cuales transitamos más son justamente las que están creando tus síntomas. Luego vienen los sentimientos, que son el resultado de las emociones. Vienen del verbo sentir y se refiere a un estado de ánimo, por lo general, de más larga duración que la emoción, duran más de 120 segundos. Y va a perdurar un poquito más. Esto es lo que llamamos la memoria emotiva. Pero hay veces que nuestro sentimiento, la memoria emotiva, va creando una realidad. Entonces, no podemos estar enojados con alguien tanto tiempo. O seguir hablando de lo que me pasó cuando era chica, que me abandonaron, que mi papá me pegaba, que no sé qué. Si yo sigo pegado en el pasado, estoy en una memoria emotiva, en todo lo que me pasó, pero ya pasó. Lo que pasó ya pasó. Entonces, ¿cuál es la utilidad de seguir enganchados en el pasado? Muchas veces es porque el síntoma trae una utilidad, me sirve para algo. Entonces, todo nuestro organismo y cada una de nuestras células están diseñadas evolutivamente para sobrevivir y a la vez para estar en equilibrio. Es lo que en la biología se llama homeostasis. Entonces, esto quiere decir que la salud es nuestro estado natural del cuerpo, no la enfermedad. Entonces, cuando estamos enfermos, hay un desequilibrio en nuestro cuerpo, en nuestro sistema, en todo lo que somos, órganos, cerebro, energía, ¿verdad? Y mente. Todo eso está descompensado, desorganizado, desregulado. Cuando perdí la conexión con mi ser espiritual, cuando me desconecté de mi seguridad, porque el ser humano vive en dos estados, en peligro o en seguridad, en amenaza o en seguridad, no hay más. Entonces, si vivo en peligro, eso va a activar todos mis distintos órganos y tejidos. ¿Por qué? Porque nunca puedo descansar, nunca puedo soltar, porque estoy enganchado, porque no puedo, etcétera, ¿no? Lo que cada uno esté viviendo en su vida. Entonces, todo síntoma tiene una necesidad biológica.
¿verdad? Entonces, el cuerpo tiene tres lenguajes. Primero hay una sensación. Cuando la necesidad no está satisfecha, voy a sentir algo. Uy, esto que acabo de escuchar que me dijo mi hijo me dolió lo que me dijo, ¿no? Entonces hay una sensación en el cuerpo. Puedo sentir como un dolor, una cuchillada, como patar en la guata, puedo decir, ¿no? Ay, siento que esto fue feo, que fue una mariconada, que fue una traición, lo que sea que esté sintiendo, ¿ok? Y luego viene la emoción. Esto viaja a 400 kilómetros por hora. Esto no es así, es muy rápido, ¿no? Me siento triste, me pongo a llorar. Cuando siento una emoción, es la activación del lenguaje que yo necesito activar para expresarle al otro que tengo una necesidad biológica no satisfecha. Entonces, este es el caso, siempre pongo este ejemplo porque es muy visual. Hay un niño, ¿verdad?, que está jugando en una plaza con otros niños y la persona que está a su cuidado, la mamá o la nana, está con el teléfono. El niño lleva sus juguetes. Viene otro niño y le quita su juguete favorito. El niño primero puede sentir, puede expresar con emoción. Hoy día que estuvimos en clases del diplomado, puedo abrir los ojos y asombro lo primero. O puedo sentir asombro y rabia. Y el niño puede golpear al otro niño o decir, esto es mío, ¿por qué me lo quitas? ¿No? Y resulta que el otro niño va y le pega. Entonces el niño mira a la cuidadora, a la persona que está a su cargo, la persona está ahí en TikTok viendo algo, y ¿cómo le digo al otro lo que necesito? Entonces aparece una emoción para decirle, mamá o nana, algo me pasó y lloro, para que el otro se dé cuenta de lo que necesito. Entonces, un niño que es generalmente más llorón que otros es porque tiene muchas necesidades que no está pudiendo satisfacer. Y como son niños pequeños, no encuentran las palabras para decir lo que necesitan. Ahí es donde la madre o el padre o quien esté a cargo tiene que estar muy consciente del mundo emocional de ese niño. Y ese es el problema. Como nosotros no recibimos educación emocional, ¿cómo lo hacemos con los hijos? Tenemos que aprender. Y eso es lo que hacemos en esta escuela, enseñar y ustedes aprender, porque yo puedo enseñar y ustedes no aprender. Son ustedes los que deciden aprender, ¿ya? Y luego está el tercer mecanismo, que es el síntoma de la enfermedad. Entonces, cuando no existe una solución consciente, voluntaria a esa necesidad, el cuerpo va a encontrar una solución precisa y exacta para poder sobrevivir, que es la reacción frente a un momento que ya no está. Entonces, el síntoma aparece como la última opción. No escuché mi sensación corporal, por eso que cuando les enseño las técnicas de regulación emocional, ok, puedo decir, ¿sabes qué, Juanito? Me estoy enojando con lo que me estás diciendo, no me parece. Quiero que conversemos esto después, porque noto que tú estás enojado, yo estoy enojado, y nos vamos a herir mutuamente. Hablemos cuando estemos tranquilos. Entonces, ya no fue necesario hacer que aparezca una emoción desregulada o un síntoma, porque en el momento yo lo pude frenar, ¿no? Pero para eso tienen que pasar ciertas cosas para que tú tengas ese nivel de regulación emocional. Técnica, ejercicio, ¿no? Distintos mecanismos. Bien, entonces, aprendiendo todo esto, con lo que acabas de aprender, ¿qué vino a decirte el síntoma o la enfermedad? Para que lo escribas al ladito de donde escribiste cuál era tu síntoma. ¿Qué vino a decirte tu enfermedad? ¿Cuál es el sentido biológico de tu enfermedad? ¿Para qué sirve ese tejido enfermo? Entonces, cada una ahora va a tomar el síntoma que escribiste al inicio. ¿Qué viene a decirte la enfermedad o el síntoma? ¿Cuál es el sentido biológico? ¿Para qué?
se ha manifestado ese síntoma dentro de ti? ¿Cuál era la necesidad que no estabas pudiendo satisfacer? ¿Para qué se expresó el síntoma? ¿A qué no estuviste alerta o consciente más bien? ¿No? Bien, voy a parar ahí para ver si alguien tiene alguna pregunta con el ejercicio. Hay poquitos con cámara, no sé si hay alguien que esté sin cámara que quiera preguntar algo. Habemos 32 personas. ¿Preguntas? No sé si alguien quiere contar qué aprendió. Elías, Eh, bueno, voy a comentar, yo noté la psoriasis, ¿ya? ¿ya? Y mientras se desarrollaba la explicación y todo, eh, me llevó a la primera vez que me salió, cuando me salieron los primeros parches, ¿Ya? fue, y ahí fue como, mi mamá tenía psoriasis, mi abuelito, su padre, pero a mí empezaron a salir la primera vez cuando yo salí de la casa a los 18 años. Ah, interesante. ¿Y qué puedes decir Entonces, sobre eso? eh, ahí estoy trabajando en ello, porque lo anoté, porque Muy bien, se muy bien, repite, muy se bien. repite, pero estoy ahí, es como me hizo clic, ya, Ya. hay algo que ver Ok, ahí. la psoriasis existe en dos tejidos. Ya lo vas a aprender, Elías, tú que ya estás anotado en el diplomado. Eh, Tenemos la epidermis, porque las placas están en la epidermis, pero surgen de la dermis. Entonces, la primera capa de piel, como yo dije antes, es separación. ¿Ya? La segunda capa de piel responde al endodermo, bueno, eso lo vamos a aprender después, que es agresión. Entonces, soy agredido por alguien, pero a la vez separado de alguien. Entonces, la psoriasis es un conflicto. A veces algo me agrede y a la vez estoy separado de lo bueno, de lo dulce, de lo delicado, ¿ya? De la suavidad, porque es la piel. Generalmente es un contacto impuesto. Generalmente la gente que tiene psoriasis tiene padres maltratadores, por ejemplo. Lo he encontrado en muchos pacientes que he visto con psoriasis. No solamente golpes, sino violencia verbal. Cada palabra que llega me hiere, me duele, me penetra la piel. Son frases que pueden decir los pacientes. ¿Ya? Entonces, bueno, si es de tu mamá y de tu abuelo, el conflicto es transgeneracional. Entonces, lo primero que hay que trabajar, liberar el transgeneracional. ¿Ya? Súper. ¿Alguien más tiene alguna duda? Si no, para seguir o aporte, ¿no? Son unos alumnos muy, muy rápidos ustedes. Muy bien. Vuelvo entonces a la PPT. Bien, entonces, si hablamos de la piel, la epidermis, separación, si es la dermis, va a ser un contacto impuesto o una agresión. Las mamás van a hablar de ya no puedo maternar a un otro. Si soy diestra, porque esto tiene que ver con si eres diestro o zurdo, ¿ya? Si eres una mujer diestra, por lo general nos ponemos a la cría en la mama izquierda y ahí la alimentamos. Por lo general, esto lo tengo que chequear yo con cada paciente, ¿ya? Entonces, la mama izquierda es donde no puedo nutrir a un hijo. También puede ser a nuestra madre, que es el lado izquierdo. Pero si es la mama derecha, puede ser al padre, una pareja o el amante, que también lo he visto. ¿Ah? He visto mujeres que han hecho cánceres cuando ha terminado una relación con su amante. ¿Por qué? Porque es una pareja igual, ¿no? Bien, entonces, si soy zurda, voy a tener cruzados los conflictos. ¿Alguien aquí zurdo? Ya, la Sol. Yo, Entonces, ok, todo lo que dijeron yo lo tienen cruzado. Para ti, los hijos van a estar en la derecha.
y la pareja va a estar en la izquierda. ¿Ya? Los huesos van a hablar de conflictos de desvalorización, porque en los huesos cargamos los valores. Cada 7 años se cambia la estructura de los huesos, se cambian nuestros valores. Por eso se toma, esto también yo lo tomo de Rudolf Steiner, de la antroposofía, que habla de los septenios. Cada 7 años tenemos nuevos valores. Entonces, cuando hay conflictos como artrosis, artritis, bueno, la artritis es la reuma, pero igual hay una desvalorización. Cuando se fractura un hueso, es que hay un valor que se fracturó dentro de mí. Por ejemplo, alguien me traicionó. Entonces, esto fue demasiado doloroso para mí. No vamos a hablar en esta clase de los accidentes, pero desde esta mirada los accidentes no son accidentales, son una solución biológica también. Los músculos van a hablar de impotencia. ¿Por qué? Porque la sangre llega de las arterias a los músculos para mover el cuerpo. Entonces, las personas con impotencia sienten que no pueden hacer nada. Están con toda la sangre disponible, que es el mismo conflicto parecido al de la presión alta. Estoy lista para la acción, pero no puedo hacer nada, ¿no? Pucha, hay un incendio en el sur, se quemaron muchos animalitos. Ay, qué ganas de ir a salvarlos a todos, pero no voy. Qué ganas de decirle a mi vecino que la corte con taparme la salida del auto, que no puedo salir en la mañana, y lo veo y le digo, hola vecino. Pero me guardo toda esa rabia porque no quiero entrar en conflicto, ¿ya? Entonces me sube la presión. Generalmente la hipertensión tiene que ver con que estoy hasta acá, ¿no? Realmente. Por eso a las personas hacen crisis hipertensivas porque aguantaron y ya no dieron más. Cuando hay infarto, hablamos de una pérdida de territorio. Esto tiene que ver con el ectodermo, ¿ya? Es el territorio. En el caso de los hombres, el primer territorio va a ser el corazón. En el caso de las mujeres, el primer territorio es nuestro útero. Entonces nosotros biologizamos primero el útero y luego el corazón. Por eso los hombres sufren más de infarto que las mujeres. El hígado habla de las carencias y ahí hablamos de carencia de alimento, dinero. Por ejemplo, tuve una gran pérdida de dinero, tuve que desembolsar mucho dinero y no me di cuenta de eso. Me pilló por sorpresa. Tuve que pagar muchas cosas. No me di cuenta del gasto o me salió más de lo que yo pensaba. Entonces, tengo miedo de que falte. ¿Ya? El páncreas. Justo el lunes voy a ir a hablar a la radio porque justo subí una publicación sobre el cáncer del páncreas y me invitaron a la clave, así que ahí voy a estar con la Andreita Hoffman para hablar de esto. Vamos a hablar del cáncer en general, pero vamos a hablar también de lo que le pasó a Fernando Clige, ¿no? Este cáncer como súper rápido. Vamos a estar hablando ahí para que puedan sintonizar la radio. Ay, no me acuerdo del día en este momento, pero lo pueden buscar. Radio en la clave y con la Andrea Hoffman a las 11 de la mañana el lunes. Colon. Necesito eliminar toda esta porquería. Esto es feo. La gente yo he tenido temas en el colon y tengo todavía ciertos, de repente cuando me pasan cosas, tengo que tener ahí cuidado con eso. Es mi talón de Aquiles. ¿Ah? Entonces, la cosa que vivo como sucio, como feo, como las personas con problemas en el colon van a hablar siempre de la porquería, de la mierda, de que esto es feo. También decimos, esta persona es vaca, es muy vaca. ¿Qué es lo innoble? Lo innoble es la ignominia, lo contrario a la nobleza, la traición. Eso significa innoble. Vejiga. Necesito marcar o organizar mi territorio. ¿Ya? Igual como los animalitos que hacen pipí por todas partes para delimitar su territorio. Es por eso que las mujeres tenemos cistitis. Cuando necesitamos organizar el territorio no nos dejan, porque hay un marido desordenado, hay hijos desordenados, y yo no puedo organizar como yo quisiera. O cuando me voy a una casa que no es mi casa,
entro en conflicto porque yo quisiera ordenar y no puedo, ¿no? O si estoy en mi casa y llega mi marido que trabaja de lunes a jueves en una mina y me desordena toda la casa, no puedo marcar mi territorio. Me siento intimidada, siento que mi territorio está pasado a llevar, etcétera, ¿ya? Bien, y adicciones, ¿cuál es el sufrimiento que no quieres sentir? Una adicción o una compulsión siempre habla de algo que no queremos sentir, algo que minimizamos. Entonces, en las adicciones siempre encontramos personas que minimizan su sentir, que no tienen el permiso para expresar todo lo que sienten. Es como no tienen el permiso porque no fue dado ese permiso en su familia, eh, en su clan, ¿verdad? Las emociones se minimizan, las emociones se evaden. Si una madre, por ejemplo, no hace terapia, no le da el permiso a los hijos para hacerlo. Justo hablaba con alguien hoy día que decía, no, mi mamá dice que la terapia es para los locos. Entonces esta persona nunca había hecho terapia, con problemas serios, muy serios, toda su vida, porque no tenía el permiso de la madre. La madre es quien da el permiso. El padre nos da la bendición, la madre el permiso. Bien, entonces, nuestro querido y maravilloso Roger Hammer, que ya dejó su cuerpo hace algunos años ya, como 5 creo. Las enfermedades no son alteraciones sin sentido. Todo tiene un significado biológico especial. Nada es maligno, nada está enfermo. La mal llamada enfermedad busca sanarnos, perdón, de algo que nos hace sufrir o hace sufrir al clan familiar.